Un gran shalom, amados hermanos. Qué alegría estar aquí nuevamente para adorar al Señor Jesucristo y para escuchar también su palabra. Amén. Nos sentimos muy bendecidos también porque hemos tenido compañerismo con los hermanos de Angol, el sur de Chile, y algunos hermanos de la iglesia también han podido participar y se ha testificado de que ha sido de bendición. Ha sido de bendición, los hermanos están sedientos de palabra, los hermanos aman la palabra, están tan sedientos como nosotros para recibir la palabra del Señor Jesucristo, tan sedientos como el siervo, el cual va a tomar las aguas. Amén. Así que eso nos da mucha felicidad. Los días miércoles, cuando me toque predicar, vamos a tomar el libro de Esther. Estamos tomando el libro de Esther los días miércoles. Pero los días que me corresponde predicar para nuestra iglesia, vamos a seguir con la seguidilla, esta serie de sermones acerca del Salmo 119, que es el alfabeto hebreo. Amén, la revelación del alfabeto hebreo. Así que vamos a ir nuevamente a Salmo 119, desde el versículo 33. Salmo 119, desde el versículo 33. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, hemos leído tu palabra, Señor Jesucristo. Ahora le ruego, Padre, que usted la vivifique para nosotros, Padre Santo. Sabemos, Señor, de que cualquier hombre, Señor, puede leer estas sagradas escrituras, pero solamente el Espíritu Santo puede traer a vivificación estas palabras. Le pido, Señor Jesucristo, de que cada hermano y cada hermana, Señor, que esté en sus hogares, que esté en la iglesia, Padre, le pido, Señor, de que cada uno de ellos, Señor, sea vivificado con tu Espíritu Santo, que puedan recibir esta palabra y que sea miel a su paladar, miel en la roca, Señor Jesucristo. Le damos gracias, Señor, porque usted ha sido muy bueno con nosotros y ha salido, Señor, revelación por doquier. Ha salido, Padre Santo, fuentes, manantiales del vino nuevo, Señor. Sabemos que el profeta dijo que el vino es el vino de la revelación, el gozo que produce la revelación. Y nosotros estamos gozosos porque estamos inmersos, inundados a través de este vino nuevo, Señor, que usted nos tiene para nosotros. Gracias, Padre Santo, por todo. Le pido, Señor, que usted ayude a cada hermano y cada hermana, los cuales están con luchas, están con pruebas, están con dificultades, están con enfermedades, Padre Santo. Usted sea libertándolos en el nombre de Jesucristo. Todo esto lo digo, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga. Para este día, el título para hoy es La letra Hei, a la luz del mensaje. Si usted leyó el Salmo 119 desde el versículo 33, el título que se antepone al versículo 33, sale ahí la palabra o letra Hei. Sale ahí, letra Hei. Amén. Ese es el título de los siguientes versículos que vienen. Esta letra Hei es la quinta letra del alfabeto hebreo. ¿Amén? Y siendo la quinta letra, claramente su valor numérico
evidentemente sería el número 5. El número 5 sería el valor de la letra Hei. El Aleph, la letra Aleph, amén, corresponde al número 1. La Bet corresponde al número 2. La Gimel, número 3. Dalet, número 4. Y ahora la Hei corresponde al número 5. Nosotros hemos estudiado todo el trasfondo, la revelación que tiene cada letra, y además hemos visto la revelación que contiene cada valor numérico. Amén, la importancia del número 1, número 2, número 3, número 4, y ahora vamos a ver también la importancia de la letra G y el número 5. Ahora, es interesante de que esta letra G, lo cual sería la H para nuestro abecedario, sería la letra H. La letra G aparece como una doble porción en el nombre de Dios. Una doble porción de la letra G está en el tetragramatón del nombre de Dios. Porque el tetragrama del nombre de Dios, el nombre impronunciable de Dios, el nombre del cual vino Jehová, porque sabemos que el nombre impronunciable no se podía pronunciar, pero le pusieron vocales, Jehová, le pusieron Jehová al nombre impronunciable, y el nombre impronunciable tiene la Y, la H, la V y la H. Amén. Y, H, V, H. Y aparece como doble porción la letra G, la letra H. Esta letra G, por lo tanto, tiene que tener un valor especial. Esta letra H es un indicativo de que nos permite, nos da una doble porción. Es una vivificación doble. Amén. Una vivificación doble. ¿Quiénes recibieron doble porción en la Biblia? Job recibió una doble porción tras la resurrección de sus hijos. Amén. Resucitaron en el día de la primera resurrección los hijos que murieron por los vientos de guerra y los hijos que le nacieron después de que Job recibió nuevamente todas las bendiciones de parte de Dios. Cuando Dios lo bendijo el doble. Dios le dio el doble de camellos, el doble de... Todo lo dio en doble, todo. Amén. Sin embargo, no le dio en doble en ese instante sus hijos. Porque le nacieron hijos más tres hijas, pero no salieron, no resucitaron en ese instante los otros 7 hijos. Amén. Porque hay algunos que tienen el pensamiento de que los 7 hijos que murieron de Job resucitaron en ese instante, y no puede ser. No puede ser, porque ya esos cuerpos estaban corruptos. Esos cuerpos ya estaban corruptibles, estaban llenos de gusanos, etcétera, etcétera. Y no podía darse esa resurrección en ese instante, porque el Señor Jesús aún no había sido sacrificado. La única posibilidad de que, habiendo pasado mayormente, habiendo por así decirlo, una resurrección general de 7 hombres, la vivificación del cuerpo de Cristo debería darse. Fíjense que cuando el Señor Jesús murió y luego resucitó, ahí vino toda la novia que estaba en el Antiguo Testamento. Ahí sí que podía venir a levantarse todo el pueblo, la novia verdadera del Antiguo Testamento. Y los hijos de Job estaban ahí. Los hijos de Job estaban ahí porque Job lo vio en visión. Eso explica el profeta en el mensaje Tu Casa. Job lo vio en visión la resurrección, y por eso es que en un instante Job reclama: yo sé que mi Redentor vive. Amén, Redentor, o sea, el que trae redención, recuperar lo que se había perdido, esa es la redención. Amén. Entonces la letra G, doble porción en el nombre de Dios. Amén. José tuvo una doble porción. Porque todos recibían bendición de los patriarcas. Los hijos de Jacob, Rubén recibió su bendición, Judá recibió su bendición, Isaacar, Zabulón, etcétera, etcétera. Todos recibieron su bendición, pero José no es que a él haya recibido una bendición particular, sino que la bendición fue para Efraín y Manasés.
fue para los hijos de José. Es como que José hubiese recibido doblemente bendición a través de sus hijos. Amén. Efraín y Manasés. Amén. Doblemente bendecido por Jacob. Entonces, la letra G es la parte de Dios. Es la parte de Dios que nos otorga la doble porción. La doble porción. Eliseo, una doble porción del espíritu de Elías. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Elías siendo un tremendo profeta y Eliseo recibió una doble porción. Y pareciera ser que muchos no creen que esta novia está recibiendo una doble porción que tuvo el séptimo ángel. Amén. Una doble porción en esta novia de lo que recibió el séptimo ángel. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Eso es tremendo. Ahora, la letra G en hebreo, la letra G tiene su significado. Y la letra G significa ventana. Ventana. La letra G significa ventana. En una ocasión el profeta declara una frase que muchos conocen. Muchos conocen esta frase. Y el profeta dijo de que la televisión es la ventana al infierno. Amén. Eso dijo el profeta. La televisión es la ventana al infierno. Amén. Pero sabemos algo, de que si hay un billete falso, tiene que haber uno verdadero. Amén. Si hay una ventana que da directamente al infierno, pues tiene que haber una ventana que dé directamente al cielo. Amén. Si hay una ventana que da a la quinta dimensión, tiene que haber una ventana que dé a la séptima. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es esa ventana? Esa ventana justamente es esta letra G. Esta letra G es la ventana a la eternidad. Esta letra G es la ventana en donde nosotros podemos tener. Acá tenemos lo tangible, recuerden las predicaciones de lo consciente, lo visible, lo tangible, lo superficial. Eso son cosas que nuestros ojos terrenales pueden ver. Pero la letra G abre un portal, abre una ventana en donde nosotros podemos ver más allá de lo tangible e ir a lo intangible, más allá de lo natural e ir a lo sobrenatural. La letra G ocasiona eso. La letra G ocasiona que tengamos nuestro contacto con lo sobrenatural. Amén. Y la letra G es parte del nombre de Dios como una doble porción. Una doble porción. En el nombre de Dios está esta letra G, la letra H. Doble porción. Amén. Entonces nosotros tenemos todo natural, tenemos todo tangible, todo lo consciente. Amén. Entonces Goliat era un tremendo guerrero en la esfera consciente. Cerca de 3 metros, más de 3 metros. Y todos decían, es imposible derrotar a Goliat. Pero ¿qué ocurrió? David se tomó de esta letra G. Y cuando David vio al gigante y David escuchó el que derrota al gigante, este tendrá las bendiciones del rey y podrá casarse con su hija. Y David dijo que obtenía aquel que derrotaba al gigante, que era el que derrotaba. ¿Cuáles son los beneficios? David ya daba por saldado que el gigante iba a ser derrotado. Ya lo daba por hecho ya lo daba por hecho. ¿Por qué razón? Porque David se tomó de la ventana que podía ver más allá a la eternidad. David pudo ver el programa de Dios. David pudo ver en visión ya de que derrotaba a ese gigante. David, con visión profética, ya veía ya a ese gigante con la cabeza cortada. Ya lo veía ya lo veía en visión, ya lo veía ya, lo veía prácticamente hecho. ¿Por qué? Porque David vio a través de esa ventana. David pudo ver a través de esa ventana a la eternidad. Una ventana
¿Qué es una ventana? Una ventana en nuestros hogares, ¿qué es? Nosotros estamos en nuestra casa o podemos estar fuera y a través de la ventana podemos ver a otra habitación, podemos ver a otro lugar, a otra esfera, a otro sitio, podemos ver lo que está sucediendo en otro ámbito, en otro lugar. Entonces, si alguien puede ver por la ventana de la eternidad, nosotros podemos comprender la mente de Dios. Podemos ver lo que Dios tiene planeado para nuestra vida. Entonces nosotros llega un momento en que si tú ves a través de esa ventana, tú te dejas guiar por el Señor Jesucristo nada más y tú dices, Señor mío, yo estoy en tus manos, y si tú quieres que me enfrente a ese gigante es porque tú lo deseas y tú me vas a sacar de esto. No cuenta como talento mío o misión mía comprenderlo, tratar de sacar conclusiones. No, yo no lo comprendo, mi mente humana no lo logra captar, pero tú tienes todo bajo control. El Señor Jesucristo tiene todo bajo control. Si tan solo viésemos lo que hay detrás de la ventana, mirando detrás de la ventana, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Tenemos la mente de Dios, tenemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Amén. Esa es la ventana, la doble porción de la bendición del espíritu de Elías que sobrecae sobre nosotros. ¿Por qué creen que nosotros ahora en este mismo instante tenemos la bendición para ir a la gloria Shekinah, a la gloria en donde se postraba Aarón en el lugar santísimo, Y recuerden, hermanos, que no existe la palabra en hebreo para santísimo. Nosotros en español lo referimos a santísimo para referirnos como algo diferente al lugar santo. Pero no existe en hebreo santísimo. Ahí es el lugar doblemente santo. Es el lugar doblemente santo. O sea, para ir al lugar santo se decía voy al Kodesh, lugar santo. Pero al lugar doblemente santo es voy al Kodesh, Kodesh. Santo, santo, al lugar doblemente santo, porque ahí estaba toda la gloria de Dios, el nombre de Dios bajaba en ese lugar con la letra Hei, 2 H's, 2 letras Hei, doblemente santo, la gloria de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y si nosotros estamos en el entorno de esa gloria, en el entorno de la gloria de Dios doblemente santa, pues nosotros tenemos el doble espíritu de Elías morando entre nosotros y en nosotros. El doble espíritu de Elías no es nada más y nada menos que el propio Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo morando en el creyente. Porque no crean que el espíritu de Elías tiene un espíritu particular o aparte al del Espíritu Santo. No, es el propio Espíritu Santo el cual vino a Elías. Amén. Dios no comparte su gloria con nadie. Es siempre el Espíritu Santo. Es siempre el Espíritu Santo morando en el vaso. Amén. Muchos dicen, no, es que es el espíritu de Elías. Y nosotros recibimos otro espíritu. Déjenme decirle que es la misma clase de espíritu. Es el mismo Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la diferencia? El vaso es la diferencia. El vaso es el que hace la diferencia. Porque el Espíritu Santo es agua. El Espíritu Santo es agua. Y el agua toma la forma del recipiente que lo contiene. Amén. Siempre ha sido la misma agua. Siempre ha sido la misma agua en Moisés. Siempre fue la misma Espíritu Santo en Elías. Fue el mismo Espíritu Santo en Ezequiel, en Juan el Bautista, en Pablo. Pero todos ellos tenían un carácter diferente. Tenían actitudes distintas. Pablo era apóstol y el Espíritu Santo se amoldó al carácter de Pablo. El Espíritu Santo se amoldó de forma diferente al carácter y las cualidades de Moisés.
Lo que manifestó Moisés fue distinto a lo que manifestó Elías. Moisés manifestó las 10 plagas. Moisés abrió el mar rojo. Todo a través del Espíritu Santo que estaba en él. Amén. Pero Elías, ¿qué hizo? Hizo descender fuego del cielo. Elías paró el sol, paró la lluvia. Amén. O sea, dominó los cielos. Amén. Algo distinto a lo que hizo Moisés, pero todo con el mismo Espíritu Santo. No es que Moisés tiene un espíritu distinto y dice, no, ese solo es para Moisés. Elías tiene un espíritu distinto, no, y ese es solo para Elías. No hay 2 Espíritus Santos, no hay 3 Espíritus Santos, no hay 4 Espíritus Santos. Siempre es el mismo Dios, pero el vaso es el que hace la diferencia, tiene un carácter distinto. La novia de Jesucristo es un vaso distinto, es un cuerpo distinto. ¿Cómo se dice que el profeta sacaba de sus reuniones, camiones con muletas, camiones con sillas de ruedas, porque todos eran sanados. Y hoy en día muchos dicen, bueno, al día de hoy esa clase de unción, de manifestación no se ve por doquier, no se ve. Y muchos dicen, se dan cuenta, la novia no está operando. Pero eso es falso. En el instante donde estaba el profeta actuando, era Dios velándose en el profeta. En otros hermanos, Dios estaba manifestando claramente, pero en una menor cantidad. No se dejen engañar, el hermano Abraham no era el único que hacía milagros en aquel día. Estaba Tommy Osborne, estaba Allen, o sea, ellos hacían milagros también. He visto incluso videos donde han hecho milagros. Oral Robert, han habido videos en YouTube donde manifiestan que personas en silla de ruedas están y él los toca y salen corriendo. O sea, habían milagros en aquel día, era algo tremendo. Amén. Pero claramente la unción en la que se posó sobre el séptimo ángel claramente tuvo una unción mayor. Pero ahora, ¿qué ocurre? Ahora no ven en las noticias, no ven en los diarios, no ven en el periódico y nos dicen camiones están sacando muletas, camiones están sacando sillas de ruedas. No lo ven. ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Se está cumpliendo la palabra de una doble porción en una novia? Pues claro que sí, pero la novia no es una novia sectorizada, que la novia solamente está en este punto de la tierra, en este punto de este lado del mundo solamente, no, está alrededor de toda la tierra, y alrededor de toda la tierra Dios está tomando a su novia en simplicidad. Nadie se daría cuenta, nadie se da cuenta, el periódico, las noticias no se darían cuenta que, por ejemplo, a través de este ministerio en Valparaíso, personas en coma, personas con COVID, personas con etcétera, han salido sanadas. Personas con enfermedades han salido sanadas. Pero ¿qué ocurre? Los doctores no se lo explican, pero bueno, lo dejan pasar y dicen, bueno, hemos tenido suerte, bueno, dejémoslo pasar. Pero nosotros sabemos que es Jesucristo operando a través de esta novia. Nosotros lo sabemos y no necesitamos que esto sea publicado en Facebook, no necesitamos que esto salga en internet, en las noticias, etcétera. Nosotros vemos el poder de Dios, pero no para hacerse que la novia sea famosa. Yo sé que en otros lados Dios también debe tomar de forma poderosa a la novia de Jesucristo, pero el profeta dijo que el tercer jalón no sería un espectáculo público. El tercer jalón no sería un espectáculo público. Dios reprende al profeta porque Dios, cuando dice con el primer y segundo jalón tú hiciste un espectáculo público de esto, y el profeta dice, oh Dios, lo lamento mucho, y luego Dios le dice, pero ahora con el tercer jalón no será así, no será un espectáculo público. ¿Por qué? Porque esto ya no será para el mundo. No le vamos a dar la perla a los puercos.
Esto es solamente y únicamente para la novia de Jesucristo, solamente para el que cree, solamente para el que tiene fe. Todo esto, los milagros que vemos día a día, a diario, todo esto es para llenarnos de fe, porque la fe tiene músculos, y nosotros vamos a ser más fuertes espiritualmente que esos físico-culturistas en cuanto a la fe. Nuestra fe va a ser una fe poderosa, musculosa, porque Jesús, cuando fue a los caminantes de Maús, dijo: cuando sea el momento en que yo regrese a esta tierra, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Hallaré fe? O sea, Jesús no se estaba preguntando si iba a hallar iglesias aquí en la tierra. No se preguntó si iba a hallar denominaciones como los fariseos, saduceos, escribas. No, Jesús lo tenía claro. Jesús sabía, los espíritus no mueren. Ahora tenemos estas denominaciones, luego van a aparecer otras con diferentes nombres nada más. Jesús lo tenía claro. Jesús no se preguntó si iban a haber ministros, si iban a haber falsos ungidos, pero preguntó y dijo: ¿hallaré fe? Eso sí que sería difícil. ¿Hallaré fe en la tierra? Y ahora podemos responderle, sí la va a hallar, sí la va a hallar. Este pueblo es un pueblo lleno de fe, un pueblo lleno de fe, el cual está captando la visión, el cual está captando esta palabra, y va a ser como un efecto magnético, electromagnético, y todo, porque Jesús ama que el pueblo tenga fe, y eso genera una atracción. Entonces el rapto, la fe de rapto, esa fe de 7 truenos, va a generar una atracción para el Mesías. Cuando el cuerpo místico, cuando el último creyente recibe el Espíritu Santo en su alma, todo el cuerpo místico de Jesucristo, con esa doble porción de Espíritu Santo, con esa doble porción de Elías, esa doble porción que vamos a tener de José perfección. Recuerden que José tiene una doble porción de bendición. Esta novia, con la fe de 7 truenos, generará la atracción para que Jesús diga: iré por esta esposa, iré por mi esposa, dirá. Amén. Vamos a generar la atracción para el Señor Jesucristo. Amén. Y todo esto tiene relación con la letra Hei. Doble porción de esta maravillosa letra de Dios. Mensaje de Hebreos capítulo 7 parte 1, el profeta dice: y pedimos que tú abras las ventanas del cielo en esta noche de tu almacén y nos des tu palabra, que será algo que es provechoso, algo para aumentar nuestra fe como cristianos y hacernos más estables en el Evangelio que lo que éramos cuando entramos. El profeta dijo: ábrenos las ventanas del cielo. Ábrenos las ventanas del cielo. ¿Qué ocasiona las ventanas del cielo? ¿Qué nos da las ventanas del cielo cuando éstas se abren? Su palabra. Eso dijo: para que nos des tu palabra, y además para aumentar nuestra fe. Aumentar nuestra fe. El profeta dijo que nuestra fe es inconsciente. Nuestra fe es inconsciente. Recuerden, lo consciente, todo lo superficial, todo lo tangible, lo que podemos ver, lo superficial, eso es consciente. Pero la fe va más allá de lo consciente, va más allá de lo superficial. Entonces la fe procede claramente que está detrás de la ventana de Dios. La fe está detrás de la ventana de Dios. La ventana de Dios. La letra Hei. Nosotros tenemos un problema acá en lo tangible. Tenemos una dificultad, una enfermedad aquí en lo tangible. Pero si uno ve a través de la ventana de Dios, usted puede ver su sanidad. Usted puede ver su sanidad. Si usted logra ver detrás de la ventana de Dios, usted puede ver su problema zanjado, su problema ya terminado, consumado, concluido. Porque dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo tenemos certeza? Amén. No es que nosotros estemos viendo con nuestros ojos naturales, sino que nosotros vemos a través de la ventana de Dios y logramos ver, sí que logramos ver, sí que logramos ver, amén, lo que Dios tiene en el futuro para nosotros. La fe es profética, la fe es profecía, amén. Porque si viene leucemia, cáncer, diabetes, cualquier cosa, y usted dice, ve a través de la ventana y dice, yo me veo sano, yo me veo sana, eso es profecía. Y no es que nosotros seamos quizás con el ministerio de un profeta o que tengamos el don de profecía. No, cualquiera puede tener esta fe. Cualquiera puede tener la llegada a esta fe. Si tan solo pudiésemos ver a través de la ventana de Dios. La ventana de Dios nos deja ver sus maravillas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces la ventana del cielo están entrelazadas con la palabra de Dios. Es un canal. La ventana tiene dos funciones principales. Una es que la gente puede ver a través de ella. O sea, tú miras esta palabra, puedes ver por medio de ella la eternidad que nos espera. Esta palabra nos permite ver a dónde estábamos antes de la fundación del mundo. Y además, otra cosa, la ventana nos permite que la luz que está afuera en una casa, que esa luz entre e ilumine todo el hogar. Amén. La ventana permite de que en una casa haya luz. Una casa sin ventanas es una casa oscura. Es una casa la cual no tiene luz. Y déjeme decirle que es incomparable la luz natural. La luz natural, usted puede tener prendida una lámpara, una ampolleta en pleno día, con las cortinas cerradas, pero esa lámpara, esa ampolleta encendida, aunque esté encendida y usted abre la ventana, déjeme decirle que la luz que viene afuera, esa luz es más poderosa que la luz que tiene artificial. Amén. Esa luz natural va a ser más fuerte que la luz artificial. Y usted no se da ni cuenta que esa luz artificial está encendida, porque la luz natural es mucho más poderosa. Amén. Es mucho más poderosa. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por ende, la palabra es la ventana, la cual permite que la luz, lo cual es el Espíritu Santo, ilumine nuestra casa, ilumine nuestra bet, nuestra casa. Bet significa casa, recordemos eso. Nuestra casa espiritual. La letra Hei es tan importante esta letra Hei, porque Dios, cuando le cambia el nombre de Abraham a Abraham, Dios le agrega la letra Hei al nombre Abraham. Amén, le agrega la H al nombre de Abraham. Antes era Abraham, ahora es Abraham. Amén, le agrega la Hei. Esa es la letra que Dios agrega. La letra H, la letra Hei. Amén. Incluso en la familia del hermano Abraham, su padre, si no me equivoco, su nombre era Charles, no me recuerdo bien el nombre de su padre, pero ellos no tenían el apellido como lo conoce usted, los Braham. Amén. Ellos tenían el apellido Branham, o sea, sin la H, no tenían la H incorporada. Pero no sé qué ocurrió, no me sé bien la historia. Quizás tuvieron algún tema en el registro civil, no lo sé. Pero se le agregó a su apellido la letra H. La letra H, que para en hebreo sería la Hei. Y de ahí ya no fueron más los Branham, sino que ahora desde ese entonces llegaron a ser los Braham. Llegaron a ser los Braham. Y el hermano Abraham dice, mi padre era un borracho. Mi padre era un borracho. Pero una vez
que se le incorporó la H. A ese apellido se le incorporó la H. Ahora, al hermano Abraham desde pequeño, una voz le dijo: no corrompas tu cuerpo. Aléjate del licor. Aléjate de todo lo que te arruina tu cuerpo. O sea, hubo un cambio. Hubo un cambio. El profeta declara y decía: yo antes, incluso estando perdido, yo escuché la voz de Dios. Él la escuchó, estando perdido, él aún no yendo a la iglesia, él aún estando perdido en delitos y pecados, él en ese tiempo estando en la maldad, Dios le habló y dijo: nunca hagas esto. Amén. Y podríamos decir que claramente la incorporación de la letra H debió haber producido un cambio en ese momento, no espiritual, pero algo, por así decirlo, natural, que se dio en su familia, etcétera, etcétera. Pero eso estaba anticipando un camino. Estaba anticipando un camino, un antes y un después. Un antes y un después, porque todos los Branham anteriores quizás eran unos pillos, quizás eran unos apartados de la verdad. Eran unas personas que no se regían por la palabra. No eran una familia que sea reconocida, intachable en el evangelio, no. El hermano Abraham decía: mi padre era un borracho. Pero ahora hubo un cambio y no son más los Branham, sino que son los Braham. Amén, son los Braham. Se incorporó una H. Y eso, aunque uno diga: no lo creo tan importante, pero sí que es importante. Porque por algo Dios de Abraham puso Abraham. Por algo Dios lo hizo. Amén. Puso la letra G en Abraham. Amén. Para Sarai también se produjo el cambio. Ya no será más Sarai, sino que tu nombre es Sara. Y en inglés, nosotros en español no lo logramos captar. Pero en inglés sí que lo capta. Sara, en inglés, termina con una H al final. El nombre Sara. Tal cual como se da en hebreo. En inglés, el nombre Sara sí se logra captar con lo que Dios hizo para Sara. Amén. En español no se capta. Nosotros al escribir Sara, la escribimos con una A al final, sin la H. Pero en inglés es distinto. En inglés se escribe con una Sara, con una H al final de Sara, del nombre Sara. Y hubo un pastor del mensaje, de allá de Estados Unidos, que viajó a Israel. Y este pastor fue a esas, por así decirlo, a esos hermanos que hacen visitar los lugares donde estuvo Jesús, ¿verdad? Hacen como recorridos. Hacen recorridos en donde van y dicen: qué tremendo, aquí estuvieron los apóstoles orando, aquí estuvo diciendo Jesús, hablándole a los 5,000, aquí estuvo, y dan recorridos tremendos. Y eso lo hacen claramente judíos eruditos, etcétera, etcétera. Y en algún momento la conversación se tornó a Abraham, el padre de la fe. Y este erudito, este hermano judío, empezó a hablar del cambio de nombre que recibió Abraham a Abraham. Y empezó a hablar del cambio de nombre. Y aquí el hermano pastor, el hermano ministro, dijo: esto es tremendo, porque se está entrelazando con el mensaje. Y voy a hacerle una pregunta a él. Y él le hizo esta pregunta, le dijo: hermano, para ustedes los judíos, ¿es importante? ¿Qué importancia tiene? Es importante que se le haya puesto la H
al nombre de Abraham, y el hermano judío, amén, no sé si era algún ministro, no lo sé, pero era un erudito, y él dijo, por supuesto que sí, por supuesto que tiene mucha importancia la incorporación de la letra Hei en el nombre de Abraham. En primer lugar, porque la letra H, la letra Hei, la comparte el nombre de Dios. Amén. Eso está más que claro. Amén. El H-A-M tiene el nombre de Dios incorporado, Elohim. Él era Elohim, viene de Elohim, la H. Amén. Pero él fue más allá, el judío, fue más allá. Algo que nosotros no lograríamos captar, nosotros lo único que sabemos es que la letra H, por el mensaje, dice, y Dios puso su propio nombre en Abraham. Amén. Y nosotros ahí logramos captar eso por lo que dijo el profeta. Pero los hermanos judíos, como tienen esta lengua, como tienen la lengua hebrea, etcétera, etcétera, ellos logran captar de forma diferente todo esto. Y el hermano judío le dijo a este predicador del mensaje, a este ministro del mensaje, le dijo al hermano judío, tú, para hablar, ahora que se cambió el nombre de Abraham a Abraham, tú ahora no puedes simplemente decir Abraham. No puedes simplemente decir el nombre, porque la letra Hei te hace incorporar aliento. Porque para incorporar la letra Hei, para incorporar la H para pronunciar esta letra, en la lengua hebrea, en la lengua judía, por obligación, la persona tiene que inspirar, tiene que tomar aire y luego soltar. Tiene que soltar la letra. Entonces, no es simplemente para nosotros Abraham, no es simplemente, sino que es Abraham. Así debería sonar más o menos. Abraham. O sea, suelta toda una inspiración y luego una exhalación para pronunciar esta letra. Amén. Y eso es lo que recalcaba el hermano judío, decía, ¿por qué tiene de importancia eso? Y o sea, acá el hermano ministro, yo creo que estaba con la boca abierta, con el conocimiento que tienen los hermanos judíos. Amén. Porque, seamos honestos, prácticamente el conocimiento que tienen los hermanos del mensaje se basan solamente en los folletos y en las cintas. Amén. No son buenos lectores de otros libros, no leen muchos diccionarios, no leen concordancias, etcétera, etcétera. Muchos solamente son mensaje, un cierto porcentaje de Biblia, pero más mensaje. Amén. Yo soy la idea de abarcar lo más posible. Abarcar Biblia, abarcar mensaje, abarcar diccionarios, abarcar concordancia, todo aquello que nos sirva, que nos nutra, por así decirlo. Amén. Diccionario, eso, los diccionarios no hay nada de malo, no podemos decir que somos teólogos por leer algo de diccionarios bíblicos. No, eso sería un absurdo. Amén. Hay hermanos que Dios los capacitó para eso. Amén. La concordancia de Strong, el señor Strong, yo creo que Dios le tiene un puesto bien lindo ahí en el cielo. Porque lo que él hizo es tremendo. Alguien sin saber hebreo puede entender la trascendencia de una palabra de nuestra Biblia en español. O sea, es tremendo eso. Pero ahora, bueno, el hermano judío que le estaba hablando, este hermano ministro, bueno, el hermano ministro yo creo que estaba asombrado de todo esto. Y el hermano judío le dijo, entonces tienes que inhalar y para decir esta palabra, esta letra Hei. Amén. Y entonces después dijo, ¿en dónde vemos esto? ¿En dónde vemos esta relación? ¿Cómo vino a existencia el primer hombre a la tierra? Adán, en Adán. Adán, para venir a vida, Dios tuvo que soplar en su nariz aliento de vida. Entonces lo que Dios sopló en Adán fue esta letra Hei. Esta letra Hei inspiró
y exhaló aliento de vida, y él llegó a ser un ser viviente. Amén. Entonces claramente estamos asociando a Abraham, el viejo hombre, y ahora Abraham a un hombre nuevo, un tipo de que ahora tiene el Espíritu Santo en nueva criatura, y eso no tiene por qué asombrarnos. Abraham dejó de ser viejo y se tornó joven nuevamente, fue restaurada su juventud. Amén, tremendo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la letra G. Estamos viendo claramente que hay una importancia, un trasfondo de la letra G. Amén. ¿Qué nos está diciendo la letra G? Letra G. Esta letra está como doble porción en el nombre de Dios. O sea, en la letra, en la parte de Dios. Ahora estamos comprendiendo de dónde procede la doble porción que Dios nos otorga. ¿De dónde sale de su naturaleza? ¿De dónde está la parte de la naturaleza de Dios en donde procede la doble porción para nosotros? De esta letra. Estamos viendo de qué parte de su naturaleza, de su nombre. Porque recuerden, nombre es tipo de naturaleza. Cuando Jacob se llamaba suplantador, esa era parte de su naturaleza. Amén. Recuerden Abigail. Antes de ella de casarse con David, Abigail tenía como marido a Nabal. Y este Nabal fue cuando David le dijo, oye, por favor, ayúdanos a nosotros. Recuerda que yo te ayudé hace un tiempo, así que devuélvenos la mano. Y Nabal dijo, ¿y quién es David? No, y es como que lo ignoró. Y David fue y dijo, no, este me las va a pagar. Entonces David dijo, vamos a derramar sangre. Y luego Abigail va ante David y Abigail le dice, David, no derrames sangre inocente, te vas a arrepentir, yo ahora te doy esta comida, por favor. Mi esposo, Nabal, es tal cual como se llama. Nabal. ¿Y qué significa Nabal? Insensato, necio, se llama. Entonces Abigail le dijo, tal cual como se llama, así es. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el nombre es tipo de naturaleza. David, como su nombre significa amante, amoroso. Y eso claramente es lo que David siempre reflejó. David siempre reflejó amor, desplegaba amor. Entonces, si nombre es tipo de naturaleza, viendo la letra G, que es la doble porción en el nombre de Dios, ahora nosotros sabemos, porque antes nosotros lo sabíamos por así decirlo, por teoría o porque nos enseñaron que vamos a tener una doble porción. Pero ahora sabemos la procedencia, de dónde proviene esa doble porción, de la naturaleza de Dios. De la naturaleza de Dios, del propio nombre de Dios, de dónde procede la doble porción para nosotros. Amén. Nombre y naturaleza. Gloria al nombre del Señor. Hemos visto también que la letra G es la ventana. Es una ventana que si nosotros vemos más allá de la ventana, podemos ver las maravillas de Dios. Nos puede otorgar fe de rapto, una fe de arrebatamiento, una fe para sanidad divina, una fe la cual te puede sacar del embrollo en el que te encuentras. Amén. Solo si tienes fe. Solo si tienes fe. Y es más, mirar más allá de la ventana, puedes tú ver que tiene algún cierto problema y puedes ver incluso que, miren, a ver cómo explicarle esto. Hay ciertos problemas que vienen a tu vida, los cuales no tienen solución, por así decirlo. Es difícil verlo, pero miren, por ejemplo, nuestra iglesia se hace, por así decirlo, amiga con otra iglesia. Amén. Y compartimos y estamos ahí en compañerismo, pero luego sabemos que esa iglesia tiene, por así decirlo, alguna falsa doctrina. Alguna falsa doctrina,
y entramos en compañerismo, y luego esa falsa doctrina se mete sigilosamente y quiere tratar de envenenar a las ovejas de nuestra iglesia. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Uno inmediatamente, el pastor, los ancianos de la iglesia claramente son los que están pendientes a esto, entonces se corta inmediatamente, Amén. ¿Qué ocurre con eso? Hay una solución ante eso, se llama a la paz ante eso si ellos tienen, por así decirlo, un corazón de piedra, algo así. No, solución para ellos no va a haber. La solución única que podríamos sacar es que nos salimos de ese camino, salimos de estar en un falso compañerismo, pero la solución, si se dan cuenta, fue apartarse. Pero esa, por así decirlo, solución como para tratar de ellos traernos la verdad, no se obtuvo. No se obtuvo. Pero todo esto, si tú ves por la ventana, todo esto nos genera una enseñanza. Todo esto nos genera una enseñanza. Y puede ser que hayan problemas en tu vida. Puede ser que hayan problemas en tu vida en donde tú veas a través de la ventana de Dios. Veas tú a través de la ventana de Dios. Y por ejemplo, a través de la ventana de Dios, un ejemplo, tú te quedas sin trabajo y tú horas y horas para que digas, por favor Dios, ese corazón de piedra de mi jefe, tórnalo en un corazón de carne para que Él me restablezca mi trabajo. Hazlo, por favor. Y es porque nosotros queremos tener ese trabajo. Estábamos cómodos en ese trabajo. Amén. Sin embargo, no hay solución para ese problema. Dios no te restablece ese trabajo. Pero si tú ves a través de la ventana de Dios, Dios te está diciendo, yo permití que te sacaran de ese trabajo para que tú aprendieras. Estabas muy cómodo ahí, estabas en un lugar de confort ahí, necesitaba que tu fe creciera, se acrecentara. Entonces, si tú ves a través de la ventana de Dios, Dios te dice, ahora yo te voy a tener otro trabajo. No pidas más por ese trabajo, porque no te lo voy a dar. Amén. Yo te voy a tener otra cosa. Hay ocasiones en donde nosotros, los cristianos, hacen negocios con otras personas y resulta ser que esas personas los estafan y se quedan con la ganancia, estafan a los cristianos, etcétera, y pareciera ser de que no hay solución. Oramos y decimos, Señor, por favor, haz justicia, que eso me devuelva el dinero, etcétera, pero eso nunca sucede. O sea, nuestra fe falló o algo así. No es eso, sino que usted tiene que ver tras la ventana de Dios, y comprender ahí la mente de Dios. Y la mente de Dios te está diciendo en ese instante, yo permití que esto sucediera para que aprendieras. Porque si yo permitiera que esta persona dijera, oh, mágicamente reconozco mi error, mira, te devuelvo la mitad, perdóname, me equivoqué y te estafé, es verdad, te estafé, te devuelvo tu parte. Pareciera ser muy loco lo que estoy diciendo, pero Dios podría hacerlo. Pero en muchas ocasiones eso no pasa. ¿Por qué? Porque si tú ves a través de la ventana de Dios, Dios te está diciendo, si yo permitiera que las cosas te resultaran tan fáciles, y si tú recuperaras esto que te estafaron, tú no aprenderías. Entonces, a cada quien pasarías tropezándote, y yo no quiero eso para tu vida. No quiero que tú seas considerado para los demás alguien que sea, por así decirlo, tan inocente, tan ingenuo, que seas así de fácil de engañar.
No, Dios te está enseñando a no confiar en cualquier persona, a tener el discernimiento que corresponde, a tratar de ver esta persona está tramando algo o no. No estoy diciendo de que no, que Dios nos va a hacer desconfiados, pero sí a posicionarnos bien en donde estamos parados. Amén. ¿Se dan cuenta? Muchas veces uno piensa de que Dios, que uno piensa de que la fe es que Dios siempre me traiga una solución. Y no se dan cuenta muchos de que la aflicción que uno pasa, los problemas que uno pasa, muchas veces son para enseñarnos también. Las decepciones que hemos tenido son para enseñarnos también. Muchas personas te han insultado, muchas personas han tramado cosas en tu contra y uno dice, Señor, yo sé que en esta ocasión no soy yo el problema, porque muchas veces hay que reconocerlo, nosotros somos el problema. Pero uno dice, lo reconozco viéndolo de manera objetiva, en esta ocasión yo no soy el problema. Esa persona está actuando mal en mi contra. Por favor, Señor, yo no quiero tener raíz de amargura. Cambia ese corazón, cambia esa persona me debe una disculpa. Pero la disculpa nunca viene. La disculpa nunca viene. ¿Nuestra oración habrá llegado vacía al cielo? No, no. Nuestra oración no llegó vacía. Hay que entender todos los parámetros que ocurren. Hay que entender de que no todos tienen el Espíritu Santo, no todos se dejan guiar por Dios, y además Dios, al usar otras personas, también te está moldeando a ti. ¿Tú crees que a Dios, sabiendo quién es trigo y quién es cizaña, quién es águila y quién es halcón, quién es paloma y quién es cuervo, quién es oveja y quién es cabra? ¿Tú crees que Dios está interesado en la cabra, en la cizaña, en el cuervo, en el halcón, en el buitre? Dios está interesado en usted, en mí. Usa a las demás personas para moldearnos, para a nosotros crear de nosotros una obra maestra. Amén. Y nosotros muchas veces no entendemos lo que ocurre en nuestra vida, pero si tan solo viésemos por la ventana de Dios, la letra G, la ventana de Dios, ahí tendríamos más clara la situación. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Ahora, en donde nos vamos a detener ahora, en un momento, es que la letra G es la quinta letra del alfabeto hebreo y el valor numérico entonces sería el número 5. Y yo creo que todos nosotros ya, como fieles creyentes de este mensaje, sabemos que simboliza el número 5 para nosotros. Amén. El número 5 es tipo de la gracia de Jesucristo. Amén. Es tipo de la gracia de Jesucristo. Amén. Sin embargo, sería bueno profundizar un poco más por qué el número 5 es tipo de la gracia de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? En el mensaje, el profeta dijo, el número 5 es tipo de la gracia de Jesucristo. Y el profeta decía, fíjense, Jesús en inglés, 5 letras. Amén. El profeta dijo, Elías en inglés, 5 letras, 5 sílabas. El profeta dijo, la palabra fe. En inglés la palabra fe, en español no se va a discernir claramente. En español tiene 2 letras, pero fe en inglés consta de 5 letras. Ahora, ¿cómo puedo decir esto de una forma que no suene mal? ¿Ustedes creen que la palabra fe, que la gracia, que el número 5, que la representación del número 5
solamente está influenciada por las sílabas de ciertas letras que tienen relación con lo espiritual. Bueno, debe haber un fundamento mucho más superior a ese. Amén. Debe haber un fundamento mucho más superior. Porque en cuanto a las sílabas, no todas las palabras se escriben igual. Por ejemplo, la propia palabra fe para nosotros no son 5 sílabas. ¿Se percatan? No solamente son 5 sílabas. Eso sería como para el inglés nada más. Para nosotros no le hallamos sentido a eso. Amén. Entonces, sacar que el número 5 solamente a través de las sílabas, de letras espirituales, del nombre Jesús, solamente a través de eso, el número 5 es tipo de la gracia, vamos a darnos cuenta de que es mucho más profundo que eso. Es mucho más profundo que eso. Y esto no es añadirle al mensaje. Esto no es añadirle a la palabra. Amén. Porque el mensaje, la revelación, la Biblia lo aclara y dice que la revelación comienza como la luz de la aurora. Y va avanzando, avanzando, avanzando hasta que el día es perfecto. Hasta que el día es perfecto. Entonces, el hermano Abraham dijo una parte que es totalmente cierta. El hermano Abraham dijo una parte que es totalmente cierta de que el número 5 es tipo de la gracia. Pero ahora vamos a corroborar por medio de la Biblia. Por medio de la Biblia. Donde el número 5 es tipo de la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Esto solamente se logra por medios espirituales. Amén. Por medios espirituales donde el Señor Jesucristo nos toma a nosotros para revelar, reflejar lo que está en la Biblia. Lo que está en la propia palabra de Dios. No estamos inventando, no estamos creando nada fuera de lo común. Amén. Sino que está en la Biblia. Amén. Entonces tendremos referencias del número 5 siendo número de gracia. Amén. Aparte de las sílabas de palabras espirituales. Bueno, Éxodo capítulo 27 desde el versículo 13 al 16. Aquí estamos hablando del tabernáculo. Éxodo 27 versículo 13 al 16 dice: y en el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Amén. Ya estamos hablando de un múltiplo de 5. 50. O sea, el largo del tabernáculo van a ser 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán 15 codos. Ahora estamos hablando de la entrada. De la entrada. Dice: las cortinas a un lado de la entrada serán 15 codos. Sus columnas 3, con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido de obra de remarcador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Amén. Fíjese en esto. Tenemos la entrada. Tenemos la puerta del atrio. La puerta del atrio medía 20 codos. Amén. Y todos estaban divididos por columnas. 20 codos. A un lado de la puerta tenía 15 codos con sus 3 columnas. Al otro lado de la puerta, 15 codos con sus 3 columnas. ¿Qué está queriendo decir? ¿Cuál es la división? La división entre una columna y otra. Entre la puerta, ¿cuáles son sus divisiones? Tenemos 15, 20 y 15. ¿Amén? Tenemos 15, 20 y 15.
Amén. Entonces su subdivisión sería 5, 5, 5, 15. 20, 20, 20, 20. Perdón, 5, 5, 5, 5 hace 20. Amén. Y después 5, 5, 5 y hace 15. 15, 20, 15. Amén. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 5. Amén. Todo se subdividía en 5. Amén. Entonces, la entrada del tabernáculo, a un lado de la entrada, 15 codos. Al otro lado de la entrada de la puerta, 15 codos. Cada uno se dividía en 5 codos cada columna. Entonces, 5, 5, 5, 15. Ahí tenemos un lado de la entrada, por así decirlo, la pared de la entrada del tabernáculo. Y luego 5, 5, 5, 5, 4 5, ahí tenemos la entrada, la puerta. Y finalmente 5, 5, 5, son 5 codos, etc. 15 codos en total. Entonces tenemos 10 5. El número 5, número de gracia. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la gracia es lo que nos otorga la entrada al tabernáculo. La gracia es la que nos otorga la entrada al tabernáculo. Número 5, número de gracia. Éxodo 26, desde el versículo 36 al 37, dice: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de remarcador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Fíjense, harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia. Y esto es ya para el tabernáculo, o sea, no para la entrada. Tabernáculo nos referimos al recinto donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Esa carpa. Esa carpa, la entrada tendría 5 columnas. 5, número de gracia. 5 columnas, número de gracia. Amén. Gloria al nombre del Señor. El altar de bronce. El altar de bronce, su realización, que era de madera de acacia, cubierta por bronce, su hechura era de 5 codos por 5 codos. O sea, 5 por 5. Gracia. 5 por 5, gracia. Amén. Y justamente era en ese altar de bronce donde se sacrificaba el cordero, y la sangre del cordero rociaba el altar de bronce. Eso quiere decir de que los parámetros del sacrificio del cordero eran parámetros de gracia del Señor Jesucristo. 5 por 5, 5 codos por 5 codos, un cuadrado perfecto. Amén. Gloria al nombre del Señor. 5. Amén. Entonces nos estamos dando cuenta de que el número 5, que simboliza la gracia, no solamente está relacionada a las sílabas del nombre Jesús, o las sílabas del nombre de Elías, o las sílabas de fe en inglés. Si nos damos cuenta, para ir al tabernáculo, para la entrada del tabernáculo, que Jesús dijo: yo soy la puerta, y la puerta, toda la división de la puerta y de las paredes tenían 5 codos de división, 5, 5, 5, 5. Amén. Si uno entra por esa puerta, hallará gracia. Uno puede entrar solamente por ahí, solamente por la gracia de Jesucristo. Y ustedes encontrarán el altar de bronce, el altar cuya hechura era de madera de acacia, cubierta por bronce, era de 5 por 5, justamente donde el fuego de Dios descendía a la gracia de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor.
Entonces, la puerta que conduce al lugar santo y el lugar santísimo son 5 columnas, también ahí. ¿Se dan cuenta? 5 columnas. Gracia también. Tenemos gracia para entrar a los atrios y tenemos gracia para entrar ya al lugar santo y al lugar santísimo, donde se dan los eventos espirituales más tremendos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Éxodo capítulo 26, desde el versículo 26 al 27. Harás también 5 barras. 5 barras. Amén. De madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo. Y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo. Y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que el tabernáculo era hecho por madera. Amén. La madera era puesta de madera, esta madera era puesta de esta forma y era madera con madera. Se unían las maderas, todas las maderas una al lado de la otra, una al lado de la otra. Y ellos tenían que hacer un orificio en la madera y este orificio iba a ser el amarre para estas barras. Para estas barras. Iban a ser, por así decirlo, orificios en 5 lados. En 5 lados para estas 5 barras que iban a estar uniendo todas las tablas del tabernáculo. Amén. Entonces, ¿qué nos da el soporte? ¿Qué nos da el soporte para que se sostenga el tabernáculo? 5 barras. 5 barras sostienen la madera, la cual genera el soporte para el tabernáculo. 5. Vemos la gracia nuevamente. 5 es el soporte. La gracia es el soporte para el tabernáculo. Amén. Eso es lo que mantiene firme el tabernáculo. La gracia de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Ahora nosotros hemos hablado en diferentes ocasiones de que el tabernáculo representa la estatura espiritual del propio Señor Jesucristo. El profeta dijo que Jesús era el tabernáculo de Dios. Amén. Y el profeta no predicó en detalle el tabernáculo, tanto utensilio no predicó con ese detalle, pero sí con esa frase de que Jesús era el tabernáculo de Dios. Eso es más que claro. Eso ya no es suficiente y ya correspondería a nosotros, el esfuerzo de nosotros, a ahondar con respecto a eso. Comenzamos con el altar de bronce y terminamos con el arca del pacto. Amén. Comenzamos con los pies de Jesucristo y terminamos con su cabeza. Amén. El arca del pacto representa el trono de Dios. Amén. La cabeza donde se toman las decisiones. Amén. Gloria al nombre del Señor. Comenzamos de los pies y llegamos a la cabeza. Gloria a Dios. Entonces, si decimos que el tabernáculo es la estatura espiritual del Señor Jesucristo, nos estamos dando cuenta de que la gracia compone todo el tabernáculo. La gracia está alrededor de todo el tabernáculo. En la entrada, en el altar de bronce, en los pies, en la entrada a la carpa del tabernáculo, los soportes a través de estas barras, etcétera, etcétera. Todo se rodea a través de la gracia de Jesucristo. Ahora para el incienso en el lugar santo se realiza el incienso. Dice aquí, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, y ojo aquí, bien mezclado, puro y santo. Bien mezclado, puro y santo. Ahora, ¿cuántas especies forman el incienso? Tenemos estacte, uña aromática, gálbano aromático
e incienso puro. 4. Sin embargo, en donde dice acá, bien mezclado, en la palabra mezclado, en la concordancia de Strong, la palabra mezclado, aquí hace referencia a sal. Eso quiere decir de que todos esos ingredientes estuvieran bien mezclados, quiere decir que eso tenía que ser sazonado con sal. Tenía que ponerle sal y hacerlo bien mezclado. ¿Y qué referencia bíblica tenemos al respecto? En Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora, si nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal, para referirnos a nuestro prójimo, para hablar a nuestro prójimo, ¿cuánto más dirigirnos al Señor Jesucristo? ¿Cuánto más dirigirnos ante el Señor Jesucristo? Si nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal, porque la sal, ¿qué hace? La sal, busqué en internet qué significa ser sazonado con sal, y eso quiere decir que es deleite, delicia, o sea, que dé buen sabor. Cuando uno sazona con sal una ensalada de vegetales, etc., da mejor sabor. Amén. Entonces la Biblia dice que sus palabras sean sazonadas con sal. Amén. ¿Y qué ocurre? Sus palabras para desenvolverse con los demás. ¿Y qué es el incensario? ¿Qué es el incienso? ¿Qué es elevar el incienso a Dios? En Apocalipsis nos señala de que el incienso representa las oraciones de los santos. Amén. Dice ahí, el incienso son las oraciones de los santos. Entonces, si el incienso representa oración y desenvolvernos, dirigirle la palabra al prójimo, tiene que ir sazonado con sal, entonces para dirigirnos a Dios, pues mucho más. Por eso es que esta palabra que sale aquí, bien mezclado, todos esos cuatro aromas, amén, estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso, todo eso tiene que ponérsele sal para formar el incienso y que vaya ante Dios. Entonces, finalmente, ¿cuántos ingredientes tenemos para el incienso, para orar a Dios? 5. Tenemos estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, y además sal. 5 ingredientes para elevar la oración a Jesucristo. ¿Qué representa el lugar santo? Ir a nuestro cuarto de oración, ir a donde nadie nos moleste, nadie nos interrumpa, nadie nos diga, oye, necesito algo de ti. No. Encerrarnos y entrar en contacto con Dios. Irnos a un lugar apartado, aunque estemos en el trabajo, ya sea en el baño, ya sea unos 3 segundos, y decir: Dios, esto está difícil, ayúdame a cerrar los ojos y entrar en contacto con Él. Entrar en contacto con Dios. Amén. Recuerden que para dirigirnos a Dios, para dirigirnos al Padre Celestial, tenemos 5 ingredientes. Lo cual es gracia. Nosotros nos vamos a las plantas de Jesucristo a levantar la oración. Apocalipsis dice: el incienso son las oraciones de los santos. Entonces nos postramos ante Jesucristo a sus plantas, orándole a Él por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? 5. Número de gracia. Estamos dándonos cuenta que ahora no solo son 5 sílabas del nombre Jesús, de lo cual sacamos la conclusión de que el número 5 es tipo de gracia. ¿Nos damos cuenta?
Hay un trasfondo mucho más profundo que ese. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora fíjese, en Números. El número nos habla de redimir al primogénito. En Números, en el libro de Números, nos habla de redimir al primogénito del hombre y el primogénito del animal inmundo. En Números 18, versículo 16. Amén. ¿Y qué dice ahí? ¿Cómo se logrará redimir? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor para poder redimir al primogénito? Primogénito, ¿qué tipo de primogénito? El primogénito son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Los primogénitos de Dios. Los primogénitos. Amén. Recuerden, Esaú rechazó la primogenitura y Jacob la accedió. Rubén, por sus malas acciones, fue sacado de la primogenitura. ¿Y quién la recibió? José. Gloria al nombre del Señor. Los primogénitos tienen una representación de quiénes son los escogidos de Dios, quienes están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero esos primogénitos tienen que llegar a ser redimidos. Amén. Número 18, 16 dice: de un mes harás efectuar el rescate de ellos. El rescate, fíjese, el rescate de ellos conforme a tu estimación. Por el precio, fíjese, ¿cuál es el precio? El precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es 20 jeras. 5 ciclos hace la redención. 5 ciclos hacen el precio que tiene que ser pagado para que se efectúe la redención del primogénito. 5. Gracia. 5. Gracia. Amén. ¿Recuerdan la visión que tuvo Nabucodonosor? La visión que tuvo Nabucodonosor, no me recuerdo bien cómo era, pero era un hombre el cual entre cabeza y torso era plata, luego tenía, ¿no es cierto?, que tenía bronce, pies de hierro con barro, etcétera, etcétera. Eran 4 divisiones, ¿Y cuál era el significado de esto? El significado de esto eran los imperios que estaban ahí en el mundo. Eran los imperios que se habían formado. Uno representaba a los medos, otro representaba a los griegos, el último representaba el imperio romano. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué ocurrió luego? Daniel tiene la visión de una roca la cual es cortada, es cortada, y esta roca luego empieza a venir a tomar velocidad y choca con esta gran estatua, la destruye, y de esta roca empieza a masificarse y rodea toda la tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Recuerden que estamos ahí viendo la estatua de Nabucodonosor, esa visión, ese sueño, etc. Eso reflejaban 4 imperios paganos. 4 imperios paganos. Pero ¿qué dijo el profeta? ¿Qué dijo el profeta cuando una vez empezó a relatar de muchos que habían tenido visiones del Mesías? Y empezó a decir, yo vi a un hombre semejante a mí, y después el profeta decía, y otro dijo tanto de una visión del Mesías, y luego cuando se va a Daniel, dice, y Daniel dijo, yo lo vi como la piedra que fue cortada, eso reflejó el profeta. ¿Qué es esa piedra que fue cortada? Esa piedra fue cortada y va y destruye todo gobierno humano que se hizo acá en la tierra. Y luego está reflejando un gobierno mundial, pero no el gobierno mundial, la ONU, del anticristo, etc. Un gobierno mundial del Señor Jesucristo en el milenio y que va a la eternidad. ¿Qué es eso? Es un gobierno de gracia.
Es un gobierno de gracia, porque dése cuenta, 4 eran los elementos que formaban la imagen. Plata, bronce, barro, hierro, etcétera, etcétera. Pero después una roca la cual es un conjunto de minerales. Una roca, esa fue cortada y esa roca golpeó la imagen, la destruyó y luego se formó un imperio, esa roca se reprodujo, se fue formando y de esa roca se expandió. Fíjese, 4 y después vino uno más. ¿Qué es eso? A esa quinta manifestación, a esa roca que era el número 5, ahí vino el gobierno de Dios, el gobierno de Jesucristo. Y al ser número 5, ese va a ser un gobierno de gracia, un gobierno de amor, un gobierno el cual gobierna el Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Dios es amor, Dios es gracia. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Entonces estamos dándonos cuenta, el valor de la letra G, cuyo valor numérico es el número 5, está netamente relacionada a la gracia de Dios. En la concordancia de Strong, la palabra gracia en el griego significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Fíjese qué bella definición, qué tremenda, amén. Influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Recuerdo lo que predicó el pastor hace unos meses atrás, que reflejó que la gracia era poder. La gracia era poder. Y esto se relaciona a esta definición de la concordancia. En griego la palabra gracia significa la influencia, o sea, es una influencia, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. O sea, la gracia nos genera una influencia en el corazón y ¿qué ocurre? Esa misma gracia es lo que nos hace vivir, porque dice y su reflejo en la vida. O sea, es la gracia la cual termina ayudándonos a vivir la palabra. Amén. Es la gracia. Por eso es que la gracia es poder. La gracia es una influencia divina, amén, en el corazón de nosotros. O sea, el poder vivificador del Espíritu Santo. ¿Por qué llega a vivificar nuestra alma? Por la gracia de Jesucristo. Por la gracia de Jesucristo. Y eso terminará en el reflejo en la vida. El reflejo en la vida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Efesios 4:11. Dios se vale de 5 ministerios. De 5 ministerios para perfeccionar a los santos. Dios escogió apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5. 5 son los ministerios. ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 7 el número perfecto? ¿Por qué no 7? Porque podríamos decir, para perfeccionar a los santos, si hablamos de perfección, ¿por qué no debieron haber 7 ministerios? ¿Por qué no incorporamos el ministerio del canto o el ministerio de, de los escribas? Ahí, si hubiese sido el ministerio de los escribas, ahí podrían estar el ministerio de los muchachos de cintas. Estarían los ministerios de las cintas, los que ponen las cintas. Pero no sale ese ministerio, el ministerio de los escribas, el ministerio de... no sale eso. 5 ministerios son solamente. 5 ministerios son. 5. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué 5? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 7? ¿Por qué 5? Porque estos 5 ministerios están con la unción de la gracia de Jesucristo. Están con la unción de la gracia de Jesucristo. Por eso son 5. Estos 5 ministerios. ¿Por qué estoy predicando yo ahora a ustedes? ¿Por qué predica el pastor? ¿Por qué vino el profeta a predicar? Etcétera, etcétera. ¿Por qué viene esto? ¿Por qué vino Pablo a predicar, un apóstol? ¿Por qué? Por amor a los santos.
porque eso es la gracia de Jesucristo, el amor a los santos, que hayan siervos de Jesucristo, aún predicando la verdad. Eso es únicamente la gracia de Jesucristo para con nosotros. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. 5 ministerios de gracia. 5 ministerios de gracia. Y hoy en día, lamentablemente, hay muchos que están negando estos ministerios. Hay muchos que rechazan estos ministerios. ¿Y saben lo que están haciendo con eso? Ellos están rechazando, déjenme decirles, están rechazando la gracia de Jesucristo. Tremendo. Tremendo. Déjeme decirle, un pastor, un evangelista, un apóstol, etc. Esta carne no es la puerta al cielo. Nosotros, un evangelista, un pastor, nosotros no somos la puerta, nosotros no somos ningún salvador, ningún redentor para ustedes. No. Pero sí, somos el medio que Dios usa para la perfección de los santos. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Y sabemos que el Señor Jesús, Él tuvo un ministerio quíntuple en su propio ser. Él fue los 5 ministerios en Él mismo. Él los tuvo los 5. Él fue apóstol, porque apóstol significa uno que es enviado. Entonces de la eternidad Él fue enviado a esta tierra. Apóstol. Amén. Del apóstol Él hizo discípulos y salieron apóstoles de ahí. Jesús fue profeta, porque Él era el Hijo del Hombre. Él era profeta, un profeta semejante a Moisés, como dice la Biblia. Él era profeta, el Hijo del Hombre. Él se manifestó como el Hijo del Hombre. Jesús fue evangelista, porque Él se presentó a predicar a Galilea, a Capernaum, a Nazaret. Fue a predicar a Jericó, etcétera, etcétera. Fue a varios lados, evangelista. Jesús fue pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor Jesús además fue maestro. Él era el maestro. Amén. Todos le decían rabí, maestro. Él fue los 5 ministerios. ¿Qué sucedió? El Señor Jesús fue rechazado por la esfera eclesiástica de aquel día. Y el Señor Jesús dijo, vosotros se sientan en la cátedra de Moisés. Tremendo. Tremendo. El Señor Jesús, el cual tenía un ministerio quíntuple. Ambos tenían los 5 ministerios dentro de Él. Y los 5 ministerios dentro de Él. O sea, Él era apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Los 5 ministerios dentro de Él fueron rechazados. ¿Por qué fueron rechazados? Porque esa fue una profecía para este tiempo. Era una profecía para este tiempo. Y el Señor Jesús, el ministerio quíntuple dentro de Él, dijo, vosotros se sientan en la cátedra de Moisés. Y hoy en día, déjeme decirle que este siervo, parte del ministerio quíntuple, dice, muchos en el mensaje se sientan en la cátedra de William Branham y están rechazando el ministerio quíntuple, el cual es el propio Señor Jesucristo, hablándole a la novia en tiempo presente. Si lo hicieron allá, también lo están haciendo ahora. Si lo hicieron en aquel instante, lo están haciendo ahora mismo. Porque el profeta mismo que dicen creer, él dijo, la novia se compone de apóstol, de profetas, evangelistas, pastores y maestros. De eso se compone la novia, dijo. No que la novia de Jesucristo únicamente van a ser ministros, no lo entiendan de ese modo, sino que nosotros, alguien no puede ser un predicador, un maestro, una hermana, quizás nunca se pare en un púlpito a predicar, pero déjeme decirle que la palabra está anclada a su corazón, y si usted vive la palabra, allá afuera, esa va a ser la mejor predicación que ellos van a poder ver, que ellos van a poder escuchar, porque la gente hoy en día no va a la iglesia, no lee su Biblia, etcétera, etcétera, pero hermanas hoy en día están predicando la palabra con su propia vida.
Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y eso se compone, la novia de Jesucristo. La novia de Jesucristo se compone de predicadores, de predicadoras, aunque suene una herejía para la esfera del mensaje. Se compone de predicadoras. Se compone de predicadoras. No quizás que se pongan aquí a enseñar, etcétera, etcétera. Quizás no tengan esa oportunidad. Pero sí que su vida habla mucho más fuerte que esos pastores afeminados que están permitiendo el pecado en sus iglesias. Amén. La propia vida de estas hermanas está hablando mucho más fuerte que esos pastores afeminados que permiten que homosexuales se casen en sus iglesias. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y déjeme decirle que para mí, esta es una... por así decirlo, opinión mía que veo reflejada en la Biblia. Que en la Biblia aparece una Débora, la cual era profetisa. Y profetisa significa predicadora. Amén. Hay una Débora que era profetisa y era jueza. Era juez. Amén. En la Biblia tenemos a una Aquila y a Priscila. Amén. Y ellos eran dos. Eran dos los cuales tenían una iglesia y ambos, tanto Aquila como Priscila, predicaban el evangelio y enseñaban el evangelio de Jesucristo. Tenemos a una mujer enseñando. Amén. O sea, no vean que sea una herejía que hermanas hablen y prediquen y testifiquen de esta palabra. Amén. Porque déjeme decirle, una hermana llena del Espíritu Santo hoy no se va a quedar callada viendo el pecado desenvolverse en su vida. Ella va a decir, escrito está, en donde quiera ella se encuentre. En donde quiera ella se encuentre, ella va a decir, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, eso es pagano, escrito está, eso no va conforme al mensaje, escrito está, esto dice la Biblia. Déjeme decirle que eso es predicar, eso es predicar. Déjeme decirle algo, cuando el Señor Jesús se presentó ante la samaritana, la cual tenía 5 maridos y tenía un sexto, el cual no era ni su marido, estaba conviviendo, o sea, era un adulterio horrible, tremendo, asqueroso. Pero el Señor Jesús fue ante ella y el Señor Jesús manifestó gracia a ella. Y el Señor Jesús se reflejó a él como el Mesías. Y el Señor Jesús le dio a beber los ríos de agua viva a ella. Y le dijo, si tú bebes de esto no tendrás sed jamás. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Esta mujer samaritana fue al pueblo samaritano y se convirtió en evangelista. Se convirtió en evangelista porque empezó a predicar, el Mesías está aquí, el Mesías está aquí, me habló la palabra y llevó a todos los samaritanos a ver a Jesús y todos vieron su gloria y todos reclamaron, un gran profeta ha venido a nuestros medios. Una samaritana que estaba en adulterio trajo a samaritanos a conocer al Mesías. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que todos nosotros, la Biblia dice, ya no es ni judío, ni griego, ni hombre o mujer. No hace diferencia. El Espíritu Santo no hace diferencia de un hombre a una mujer. El Espíritu Santo no hace diferencia al pastor o a un hermano recién llegando al Evangelio. Amén. El profeta dijo, yo no soy más que el borracho que se acaba de convertir hace 2 horas atrás. No soy más que él. Amén. El Espíritu Santo no hace acepción de personas. Amén. Y tanto el varón como la hermana, como la mujer, puede proclamar esta palabra viviendo y proclamándola en su vida. Gloria al nombre del Señor. La hermana puede decir, escrito está, escrito está. Hay algunos varones, había un dicho que se decía, un dicho muy desagradable, y decían, el púlpito de la hermana es la cocina, váyase a la cocina, váyase para allá. Amén. Y yo recuerdo cuando era pequeño, se ganaban solamente los varones a hablar la palabra y las hermanas se ganaban muchas en otro lado a hablar, no sé, del tejido, de los niños, etcétera, etcétera. Pero ahora en nuestra iglesia no.
En nuestra iglesia no. Cuando tenemos compañerismo y hablamos la palabra, todos hablamos en la palabra. Estamos todos en un mismo espíritu y no le decimos a la hermana, no, esto es muy profundo. No tiene que estar aquí. No, todo lo contrario. Hagan sus preguntas. Digan qué les gustó de la palabra. Hablen, exprésense. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el arrebatamiento, también es para las hermanas. Amén. También pueden decir escrito está. Y hablando del escrito está, cuando vino el Señor Jesús en su ayuno de 40 días y se presentó el diablo, amén, el Señor Jesús dijo, escrito está. Y no me van a creer. ¿De qué libro, claramente el Antiguo Testamento, de qué libro Jesús citó escrito está para contrarrestar al diablo? De no solo pan vivirá el hombre. ¿De qué libro? ¿De qué libro? Tenemos varios libros en el Antiguo Testamento. ¿De qué libro habló Jesús para resistir al diablo? Jesús habló, el escrito está, que estaba en Deuteronomio. Deuteronomio. ¿Cómo derrotó Jesús al diablo? Con gracia. ¿Por qué? Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números 5. Libro número 5 de nuestra Biblia. Deuteronomio. Deuteronomio. ¿Cómo se derrota al diablo? Diciendo el escrito está bajo la unción de gracia. Amén. Tremendo. Tremendo. Así que nos estamos dando cuenta de que el número 5, el número de gracia, tiene netamente relación. Amén. Hemos dado cuenta, hay mucha tela que cortar. No solamente la gracia es por 5 sílabas. No. Hemos visto muchas evidencias donde hemos recalcado que el número 5 es tipo de la gracia del Señor Jesucristo. Algunos pequeños versículos con respecto a la gracia. No voy a ahondar, ya vamos a terminar. Pero unos pequeños versículos para amar con más profundidad la gracia de Jesucristo. Juan capítulo 1 versículos 16 al 17 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 3 versículos 23 al 24. Dice Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 al 10, dice, acá Pablo claramente recordando su vida pasada, amén. Pablo, él siempre tuvo una carga, Pablo, por lo que hizo en su vida pasada. Él persiguió a los cristianos, mandó a matar a cristianos. Pablo dijo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por la gracia de Dios soy ahora lo que soy, decía Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo en ciertas palabras dijo: yo soy el apóstol más pequeño porque perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Jesucristo soy lo que soy. Y dijo Pablo, y Dios me ha usado más que todos los demás apóstoles. Pablo lo dijo, Dios me ha usado más que todos ellos, pero no yo, decía Pablo, sino que su gracia. Así que, hermanos, dejémonos actuar por la gracia de Jesucristo. Esta preciosa letra G, la doble porción de la unción de Dios, la doble porción del aliento de Dios,
en nosotros, nos dará gracia que proporcionará una influencia en nuestro corazón, la cual se verá reflejada en nuestra vida. Un gran shalom a cada uno de ustedes y nos estaremos viendo pronto en otra ocasión hablando de estas preciosas palabras escondidas en la Escritura. Un gran shalom.